Hay historias que no tienen fotos, no porque no hayan existido, sino porque el tiempo las escondió. Historias que ocurrieron lejos de las capitales, en lugares donde la neblina baja temprano, la tierra se pega en los zapatos y la vida se mide en cosechas, no en aplausos. Pero escucha esto. Hubo un tiempo en que un grupo de familias cruzó medio mundo para venir a sembrar su futuro en las montañas de República Dominicana. Y aunque hoy muchos pasan por Constanza pensando solo en frescura, verduras y campos verdes, muy pocos saben que detrás de esa abundancia hay una historia humana, de sacrificio, miedo, orgullo y una decisión que cambió el destino de una región. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Hacía falta, porque allá nadie me conoce. Yo hasta sentí que yo estoy ignorado de Japón entero, porque aquí, uno pasa horas, aunque no conozcan. Allá Japón, eso allá Japón normal. Pero yo sentí que, cónchale, pues si allá viene uno, yo voy, aunque sea algo, ¿verdad? Pero entonces eso yo sentí que ya yo, sin querer, ya yo estoy dominicanizada. Imagina por un momento lo que significa emigrar. No es solo mudarte, no es solo cambiar de casa, es despedirte de tu idioma, de tu comida, de tus costumbres, de tu gente, y mirar a tus hijos a los ojos, diciéndoles, confía, todo va a estar bien, aunque por dentro tú mismo no estés seguro. En 1956, en medio de una época tensa y compleja, se puso en marcha un proyecto de inmigración agrícola. Y aquí aparece un punto que casi nadie analiza con frialdad. Rafael Leónidas Trujillo vio una oportunidad estratégica. Traer familias con disciplina férrea, tradición agrícola y una cultura de trabajo capaz de transformar la tierra y transformar la producción. Porque hay gobiernos que gobiernan con discursos y hay gobiernos que intentan dejar huella con decisiones que cambian economías completas. Y dentro de ese proceso, familias japonesas fueron ubicadas en distintas zonas del país, entre ellas la región de Constanza. Constanza no era un sueño turístico, era montaña, era trabajo duro, era frío, era distancia. Y sin embargo, ahí llegaron, con maletas pequeñas, con silencio, con disciplina y con algo que vale más que el oro, la voluntad de empezar desde cero. Nadie te prepara para el primer amanecer en una tierra ajena. La primera vez que no entiendes lo que dicen a tu alrededor. La primera vez que extrañas un plato, una palabra, una cara. Y aún así, se levantaron, porque había una meta, hacer que la tierra respondiera. Y lo increíble es esto. No vinieron solo a sembrar semillas, vinieron con una mentalidad de orden, de método, de precisión, de respetar el proceso, aunque el proceso duela. En esos años, Constanza tenía cultivos conocidos en la zona. Pero con el tiempo, según relatos de la propia comunidad, los japoneses introdujeron nuevas hortalizas y nuevas técnicas. Y aquí hay algo importante. No se trata solo de qué sembraron, se trata de cómo sembraron, con paciencia, con orden, con método, con respeto por la tierra. Se habla de cultivos como coliflor, apio, lechuga, brócoli, puerro, repollo chino, nabo, y de cómo esa cultura de cultivo y consumo fue creciendo, hasta integrarse en lo cotidiano, como si siempre hubiese estado ahí. Y esa es la diferencia entre un cambio superficial y un cambio histórico, porque el legado verdadero no llega gritando, llega trabajando. Y cuando se habla del aporte japonés, no es solo la lista de vegetales, es el estándar, la disciplina de levantarse temprano, la atención al detalle, la manera de preparar la tierra,
de organizar la siembra, de cuidar el cultivo como si fuera un compromiso moral. En otras palabras, trajeron una forma de ver la agricultura como ciencia, como sistema, como tecnología aplicada. Porque la tecnología no siempre es una máquina. A veces la tecnología es método, es planificación, es consistencia, es repetir lo correcto, 1000 veces, hasta que la tierra se rinda. Y poco a poco, ese ejemplo se convirtió en escuela. Pero esta historia no se cuenta solo con técnicas, se cuenta con personas. Madres que escondían la nostalgia para que los hijos no la vieran. Padres que apretaban los dientes y seguían, aunque por dentro estuvieran rotos. Jóvenes que intentaban sonreír, aunque la presión del entorno les pesara encima. Una mujer llamada Yoko Nishio contaría años después una anécdota que retrata perfectamente la época. Una visita del poder, un baile en un hotel, y jóvenes japonesas obligadas a vestir sus kimonos, desfilar, agradar, bajo un calor sofocante y un nerviosismo imposible de esconder. No es la ropa, no es el desfile, es lo que eso representa, estar lejos de casa y aún así, tener que aparentar calma. Pero esta historia no es solo esperanza, porque hay una parte que casi nunca se cuenta. Cuando cambian los tiempos, los que están en el medio suelen pagar más caro. Tras la caída del régimen, según testimonios, muchas familias enfrentaron momentos difíciles. Hubo agresiones, amenazas, intentos de quitarles tierras. Y entonces llegó el punto más duro. El momento donde una familia tiene que mirarse y decidir. ¿Nos vamos? ¿Regresamos a Japón? ¿Probamos suerte en otro país? ¿O nos quedamos aquí, aunque duela? Algunos eligieron irse. Se dice que unos marcharon a Argentina, Brasil. Otros regresaron. Pero otros se quedaron. Y tú tienes que entender lo que significa eso. Quedarte, cuando lo fácil es irte, es una forma de valentía. Y si esta historia te está tocando, si tú eres de Constanza, de La Vega, o tienes familia que vivió esa época, suscríbete ahora y déjame un comentario que diga Constanza, porque este baúl no se abre solo con documentos, se abre también con memoria. Y si tú quieres una segunda parte con más detalles, nombres, rutas y testimonios, dímelo ahí abajo. Hay algo increíble en la vida. La tierra, con el tiempo, termina aceptándote, si tú la respetas. Y eso fue lo que pasó. Años después, líderes comunitarios hablarían del orgullo por la conducta, el trabajo y el respeto mantenidos durante décadas. Y se diría algo que te deja pensando, que no cambiarían la tranquilidad de Constanza por ningún otro lugar, ni siquiera si ese lugar se llamara Japón. Escucha eso otra vez. Ni siquiera Japón. Eso no se dice por compromiso. Eso se dice cuando un lugar se vuelve parte de tu sangre. Pero como toda historia humana, también tiene su nostalgia. Con los años, nuevas generaciones fueron dejando el campo. Muchos descendientes se mudaron a ciudades, cambiaron de vida, cambiaron de oficio. Y eso es normal. Eso pasa. Pero la raíz queda. Porque aunque la gente cambie de trabajo, lo que se sembró una vez, se queda sembrado para siempre. Hoy, Constanza es sinónimo de producción agrícola, de frescura, de abundancia. Y no es casualidad, porque cuando una región aprende disciplina, cuando aprende método, cuando aprende consistencia, esa región no solo produce más, produce mejor. Por eso Constanza no es solo famosa en República Dominicana. Constanza se volvió referencia. Y en muchos sentidos, un punto de comparación en el Caribe cuando se habla de tierra fértil, hortalizas y producción de montaña. Y aunque esa grandeza se construyó por muchos factores y muchas manos, la influencia de colonias como la japonesa y también otras que se asentaron allí, es parte del rompecabezas que ayudó a transformar la región. Por eso esta historia no es solo curiosa, es una historia de República Dominicana. Una historia donde un extranjero llegó, no a pedir,
sino a dar. Donde una familia llegó, no a conquistar, sino a sembrar. Y donde un pueblo, sin darse cuenta, terminó comiendo el resultado de esa perseverancia. A veces creemos que la historia se escribe en palacios, o en discursos, o en libros, pero muchas veces la historia se escribe en silencio. Se escribe en una semilla, en una espalda cansada, en una madrugada fría, en una madre que no llora para que su hijo no se asuste, en un padre que se queda, aunque el mundo se caiga. Y si hoy tú comes una ensalada, si compras vegetales, si visitas Constanza, piensa por un segundo, tal vez sin saberlo, tú también estás tocando una parte de esa historia. Si este video te dejó pensando, dale like para que esta historia le llegue a más dominicanos. Suscríbete si quieres que sigamos abriendo baúles como este. Y comenta, ¿qué otra historia escondida de Constanza tú quieres que contemos? Porque aquí todavía quedan muchas. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.